Bueno, hoy vamos a continuar con las clases de la teoría de la psicología social de Enrique Pichon-Rivière. Mi nombre es Jorge Salvo, integro el equipo docente de teorías psicológicas de la unidad curricular obligatoria. Hoy vamos a seguir viendo aspectos teóricos de esta teoría de Enrique Pichon-Rivière. Intentaremos, en la medida de lo posible, de hablar de lo que implica la metodología impuesta y creada por Pichon-Rivière dentro del campo de su psicología social, el concepto de aprendizaje y el concepto de vínculo, que son aspectos básicos y fundamentales de toda teoría psicológica. Recordemos que Pichon-Rivière tiene una formación básica y fundamental, o sea, desde sus inicios en el psicoanálisis, como veíamos en la clase pasada, todos las teorías y los referentes de los cuales él se nutrió, de la sistematización también de su propia historia personal, la sistematización de la vida cotidiana, la incorporación de la dialéctica dentro de lo que viene a ser su marco conceptual y teórico. Pichon intenta generar una nueva visión de base psicoanalítica con la integración de todo lo que tiene que ver con la dialéctica entre el mundo interno y el mundo externo del sujeto. Y él nos plantea básicamente un método que tiene que ver con el ECRO. ¿Qué es ECRO? Es esquema conceptual, referencial y operativo. Es una guía para la práctica, dice él. Es un repertorio metodológico con el cual él aborda al sujeto en sus condiciones concretas de existencia. Este ECRO, esquema conceptual, referencial y operativo, ustedes ven allí, va a implicar para Pichon-Rivière una práctica permanente entre el aprender a pensar en grupo, en sociedad, en relación a la vida cotidiana. Es un proceso dinámico, es un tipo de pensamiento, aprender a pensar, es un modelo que nos permite elaborar, ordenar y procesar todos los procesos psíquicos. Y es un conjunto de conceptos que dan cuenta de la realidad, nos permite apropiarnos de ella como totalidad y situarme dentro de un campo, comprenderlo y poder operar, o sea, incidir sobre él, un abordaje de la persona, del individuo en su propio contexto, en sus condiciones concretas de existir, de existencia, y a través de la cotidianidad. Pichon hablaba algo así de que el sujeto, la conducta de una persona, solo podrá ser comprendida en el contexto de la interacción familiar y de la propia historia de la persona. Saben que todo lo que tiene que ver con la familia, el grupo familiar, es un aspecto fundamental en Pichon-Rivière. Después, más adelante, cuando veamos los conceptos de salud y enfermedad, veremos que Pichon-Rivière nos habla básicamente del concepto de paciente-familia.
Este ICRO de Pichon-Rivière está conformado, basado por grandes campos de la psicología y de las ciencias en general, de las ciencias sociales, del psicoanálisis y de la psicología social en general, de la filosofía, y son lo que marca los aspectos más conceptuales en los cuales él se va a apoyar para todo lo que tiene que ver, como decíamos, con su actuar, su accionar, su intervención en todo lo que tiene que ver con la condición de salud o enfermedad de las personas. Toma del psicoanálisis, como decíamos, el concepto de inconsciente, transforma y traduce de una manera diferente el concepto psicoanalítico del deseo, incluyendo la visión materialista, dialéctica, y lo lleva a la transformación del deseo con una base de necesidad, donde tiene que ver con una postura más dialéctica, que se transforma, que viene tomado de la ideología alemana, del marxismo, y lo retraduce en este concepto que forma de alguna manera el motor sobre el cual se sustenta para Pichon-Rivière el psiquismo humano. Este esquema conceptual y referencial y operativo, obviamente, es dinámico, no es estático. Como ustedes ven allí, el término operativo implica que hay una acción sobre ese objeto que yo quiero conocer, y dice Pichon específicamente que sin operación no hay ciencia. Y Pichon-Rivière considera 3 elementos que tienen que ver con la subjetividad que se dan en este ECRO, que tienen que ver con el sentir, el pensar y el actuar. Cada persona va transitando su vida, va transcurriendo, y a partir de su propia práctica lo reelabora, lo vuelve a ordenar, y así va evolucionando en este juego dialéctico de lo presente y lo histórico. Y dice Pichon-Rivière que este ECRO será entonces la teoría y el repertorio metodológico, una guía para la práctica, en la cual va a abordar al individuo en sus condiciones concretas de existencia. Este esquema conceptual y referencial y operativo es un aparato para pensar. Nos permite distinguir, sentir, organizar y operar en la realidad. Tiene que ver con una modalidad diferente, una modalidad de intervención muy específica, que incluye tanto lo intrasubjetivo como lo intersubjetivo. El aprendizaje. Concepto fundamental también en lo que tiene que ver con la postura pichoniana. Como bien dice allí, es un proceso de apropiación instrumental de la realidad, y en la cual, como ven, siempre tiene que ver con las experiencias del individuo, siempre tiene que ver con la historia del individuo y con el accionar concreto. Y evidentemente que todo proceso de aprendizaje implica un cambio, una situación de cambio
en una interacción con un otro, en una interacción con una comunidad, con una cultura y con la sociedad. Todo proceso de aprendizaje tiene, para Pichon-Rivière, 3 momentos. Un momento confusional, donde no se conocen todavía, es el momento en el cual yo me enfrento a la situación y no conozco los límites de lo que pueda conocer, de lo que se me presente. Un segundo momento donde se me presenta un dilema, un momento dilemático, donde se da la resistencia al cambio, donde empiezan a jugar las ansiedades básicas, donde así tenemos estas ansiedades básicas como el miedo a la pérdida y al ataque, y una vez superadas estas ansiedades básicas pasamos al tercer nivel, al tercer momento, que es el problema, donde el sujeto se enfrenta y puede situarse en el lugar del otro, escucharlo y modificarse en este interjuego dialéctico con los otros. Así, como ustedes verán, confundirse, dilematizar y visualizar el problema son necesarios y operativos en el aprendizaje. Aprender para Pichon es ver la realidad y intentar tener una lectura coherente, una actitud crítica de todo lo que se nos presenta, y nos lleva necesariamente a pensar que el enseñar y el aprender constituyen algo que debe darse como un proceso unitario, continuo, dialéctico, de aprendizaje, donde son absolutamente complementarios en lo que tiene que ver con la individualidad y y el contexto y la sociedad en general a la cual nos enfrentamos. Porque el aprendizaje no solo involucra lo individual, sino también, como decíamos, lo grupal. Otro concepto básico, y el cual constituye de alguna manera su principal objeto de estudio, es el concepto de vínculo. Este concepto de vínculo, como ustedes ven, incluye el concepto de aprendizaje también, y lo amplía, porque el aprendizaje no puede estar separado de la comunicación. Incluye un sujeto, un objeto y una mutua interrelación, con procesos de comunicación, de aprendizaje, es bicorporal y tripersonal, y bidireccional. ¿Qué significa que es bicorporal y tripersonal? En el vínculo entran a jugar aspectos inconscientes, que forman el tercero, que forman la tríada vincular, en esto que tiene que ver con lo que el otro, como sujeto o como objeto mismo, me implica desde mi mundo interno, y lo que uno desde su lugar como objeto vincular genera en el otro. Pichon-Rivière plantea de que toda conducta implica un vínculo. Toda acción con el mundo exterior es una relación de un sujeto con un objeto. Y aquí hay algo muy importante, porque esta relación puede ser tanto con un objeto animado como con un objeto inanimado. Siempre existe un vínculo. Cuando nosotros nos vinculamos con algo inanimado, eso nos resignifica, nos genera vivencias,
nos genera fantasías, nos genera recuerdos, imágenes, que si se da ese proceso de vinculación con ese objeto inanimado, porque no pasa indiferente, sino que me resignifica en cosas, nos remite básicamente a nuestra propia historia, a nuestros propios procesos, de cómo fuimos aprendiendo y qué generó ese objeto en nuestra historia personal. Para este concepto de vínculo, Pichon-Rivière se basó en antecedentes que tienen que ver con la teoría de una psicoanalista inglesa muy importante dentro de lo que fue el psicoanálisis, que tiene que ver con la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein. También tomó para este concepto de vínculo la fenomenología, o sea, la dialéctica de Hegel, de la psicología de la Gestalt, de Berkheimer, Kafka, Kohler, y de Kurt Lewin, psicólogo social, y de él específicamente la dinámica de grupos y la psicología topológica. Todos estos son antecedentes para todo lo que implica este concepto de vínculo, esta relación bidireccional tomado de la dialéctica, esta situación de transformación, de reconfiguración del individuo. La Gestalt en esto de una totalidad emergente, y todo lo que tiene que ver con la psicología social de Kurt Lewin en cuanto a los lugares y a las dinámicas, y lo relacionado al psicoanálisis con los procesos de internalización, de relación de objeto interno, donde de alguna manera el concepto de vínculo también está conformado por esta tríada sujeto, objeto y los elementos de fantasía inconsciente que interceden en el mismo. El vínculo, ¿por qué nos vinculamos? Dice Pichon-Rivière, más allá de que es algo absolutamente necesario de la condición humana. Lo que motiva a la vinculación es el sentimiento o la concepción materialista de necesidad. Ese es el fundamento motivacional de todo aprendizaje y de todo vínculo, que está relacionado en la síntesis de estos tres elementos que mencionábamos sobre el sentir, el pensar y el actuar en el aprendizaje. Bien. Obviamente que todo vínculo está determinado históricamente, influenciado, como decíamos, por las experiencias anteriores, y algo que emerge, la noción de emergente. Esta noción de emergente que tiene que ver con un proceso que se da entre el desarrollo histórico del individuo, el proceso evolutivo del individuo, de la persona, y el aquí y ahora. En la intersección de lo histórico con el presente surge, emerge este concepto que justamente él, vaya al juego de palabras, lo denomina como algo que emerge significativo, algo que está en juego de forma directa
y que da cuenta de los procesos que están en juego, de los intercambios entre lo social y las estructuras internas, entre el mundo interno y el mundo externo, y definido en un momento específico, histórico, determinado, en un ámbito de cotidianeidad de cada uno de los individuos. Esta noción de emergente es lo analizable, es de alguna manera lo que genera la intervención desde el punto de vista terapéutico, porque es de alguna manera lo que se llama desde el punto de vista psicoanalítico la sintomatología, lo que se presenta, lo que nos muestra, lo que da cuenta de, y ahí empezar a generar el proceso de limitación, de entendimiento, de asimilación, de reconocimiento, empezar a trabajar sobre las ansiedades básicas, el miedo a la pérdida, la resistencia al cambio, que como bien sabemos, estas ansiedades básicas nos movilizan desde lo interno en cuanto a lo que tiene que ver con el miedo a lo desconocido, el miedo a lo nuevo, ¿no? Genera ansiedades de diferentes características. Por un lado, una ansiedad de miedo, de qué me va a pasar, una ansiedad de tenor persecutorio, y luego, ante la pérdida de lo conocido y de enfrentamiento de lo nuevo, una ansiedad predominantemente de rasgo depresivo por justamente la situación de cambio. Ahí está, la noción de emergente es absolutamente analizador por excelencia, que tienen que ver con el mundo interno. Se trata de eliminar las contradicciones, las dicotomías, el adentro y el afuera, el interno y lo externo, el texto y el contexto, el individuo y la sociedad. Esto es un proceso, evidentemente, una necesidad de abordar al sujeto como una totalidad y que tiene que ver con todas estas dicotomías que vienen dadas por el proceso dialéctico para tratar de comprender al sujeto. Vision-Rivière dice que la situación del vínculo está compuesta por tres elementos que configuran este vínculo, que son lo psicosocial, lo de parte del individuo hacia afuera, lo sociodinámico, que analiza el grupo como estructura, y el institucional, que toma un grupo y toda una institución o una comunidad o un país. Hay un nuevo posicionamiento, un nuevo enfoque sobre la realidad psíquica. Aquí estamos construyendo y generando una nueva forma de ver a la persona, al individuo, al psiquismo humano, y parte justamente de las relaciones vinculares que desarrolla cada persona a lo largo de su vida y con las situaciones de emergentes ante una ruptura de un equilibrio o de procesos vinculares, familiares y sociales. Bueno, la epistemología convergente, ya hablamos bastante de lo que implica la nueva postura, este nuevo posicionamiento teórico, conceptual e ideológico de Pillon. Él habla de que hay que apropiarse de la realidad para transformarla, el sujeto como actor, como protagonista,
lo subjetivo relacionado directamente a la conformación del psiquismo humano y anteponiéndolo a lo externo, a lo objetivo, a lo familiar, a lo cotidiano y a lo social. Aprender a aprender, dice Pillon, todo concepto de aprendizaje es un enfrentamiento, es un cambio que hay que enfrentarse, superar la resistencia a cambiar, a cuestionarnos nuestra propia cotidianeidad, pasar de lo individual a lo subjetivo y a la producción de subjetividad. Esto es algo realmente muy interesante, que tiene que ver con el cuestionamiento de este paradigma que se presenta en su momento ante la ciencia como algo irrefutable, algo inamovible, que es el paradigma positivista. Acá hay un cuestionamiento que evidentemente Pillon lo viene tomando desde sus abordajes psicoanalíticos, si bien, como veíamos en psicoanálisis, se enmarca dentro de una posición mecanicista o no mecanicista, más bien positivista, en el sentido de ampararse en todo lo que tiene que ver con lo establecido por ese paradigma, pero lo cuestiona y lo hace tambalear de alguna manera, y Pillon-Rivière lo transforma ya de manera contundente en lo que serían o vendrían a ser los antecedentes de lo que hoy son los fenómenos más complejos, este paradigma que de alguna manera es dinámico, interactivo, y que se posiciona desde este interjuego entre lo interno y lo externo, o sea, entre lo subjetivo y la producción de subjetividad a través de la objetividad o de lo externo. Porque Pillon-Rivière lo que trabaja de manera sistemática y contundente es el concepto de vida cotidiana, en el cual mucho no nos vamos a extender hoy. Él tiene un libro, yo creo que les comentaba la clase pasada, que se llama Psicología de la vida cotidiana. Allí él habla del mito de la naturalidad, cómo tomamos las cosas como naturales y se van fijando, se van de alguna manera cronificando en nuestro accionar, no nos cuestionamos nuestra cotidianeidad. Cuando esa vida cotidiana la tomamos como objeto de análisis, nos enfrentamos a un cambio, a una estructura significante que nos determina, que transmite ideología, que transmite cultura, y de alguna manera se recibe una visión del mundo y del lugar que nosotros ocupamos en él. Por lo tanto, en el análisis de la vida cotidiana permite conocer al individuo en sus condiciones concretas de existencia, como decía anteriormente, en las formas en que nos vinculamos y que configuran justamente este proceso de subjetividad. Y toda, digamos, tomar la vida cotidiana como análisis, como hecho de trabajo, como forma de cuestionar y de romper con la actitud natural a la que nos lleva la vida cotidiana, a interpelar los hechos, las conductas estereotipadas, las conductas que repetimos automáticamente y no nos cuestionamos, problematizarlas, y bueno, allí es donde se empieza a generar un proceso de transformación de nuevas subjetividades y que nos lleva a replantearnos y a cuestionarnos
nuestro lugar en el mundo. ¿Qué es esto? Esto es lo que Pigeon-Rivière llama el cono invertido. La espiral dialéctica. La espiral dialéctica. Pigeon plantea que los individuos nos desarrollamos de manera que hacemos un recorrido por el cual retransitamos por caminos ya recorridos. Si ustedes observan en esta lámina, la espiral tiene, se asciende, se desciende y se vuelve a ascender, pero ya cuando se desciende transformado, cambiado, y se continúa en ese proceso de transformación. Este cono invertido tiene en su base todo lo que es lo implícito, los universales, todo lo no manifiesto, lo inconsciente, y en su en su, digamos, instancia superior, todo lo explícito, y la dialéctica en forma de espiral, jugando un papel fundamental en este desarrollo. Dice Pigeon, analizar, intervenir, es hacer explícito lo implícito. Allí lo que nos está mostrando justamente el esquema del cono invertido, que tiene en la base todas las situaciones relacionadas más que nada a lo inconsciente, a lo latente. Y habla de que estos universales que están en lo latente, en esa base del cono, tienen que ver con los miedos básicos, el miedo a la pérdida de la estructura ya lograda, como decíamos, el miedo al ataque ante una nueva situación que hay que estructurar y reestructurarse, la situación terapéutica negativa frente a la situación de cambio, porque cuando nos enfrentamos a una situación terapéutica hay una resistencia, hay un miedo que se presenta ante la propia situación. Hay un sentimiento básico de inseguridad, dice Pigeon-Rivière, porque uno quiere mantenerse en el statu quo sin que se modifique nada, porque así podemos controlar y sentirnos como si estuviéramos en equilibrio. En realidad no estamos en equilibrio, no estamos en una situación de aprendizaje en el sentido de aprender a aprender, de lograr cambios y de enfrentar nuestro propio mundo interno en confrontación con la realidad que nos rodea. Entran en juego los procesos de comunicación y aprendizaje que se dan en el vínculo. La comunicación es lo que guía al aprendizaje. Podemos analizar y ver qué tipos de comunicación son las que entran en juego, tanto a nivel individual como a nivel grupal, cómo se traslada esa comunicación, cómo se transmite, cómo se toma, cómo se manifiesta. Un psicoanalista francés, Jacques Lacan, decía, tiene una expresión muy interesante que nos decía, usted puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Y Pigeon, justamente sustentado, no en esta frase, pero sí en este concepto, es que trabaja los aspectos comunicacionales, cómo se interpretan, cómo se toman, cómo se viven y cómo resignifican en cada uno de nosotros. Y el terapeuta va a manejar esto desde ese ecro que hablábamos anteriormente y que
posiciona al individuo y al grupo, ya sea un grupo familiar o de otras características, dependiendo del contexto y del tipo de grupo en el cual estemos interviniendo o trabajando, diferentes lugares, diferentes roles, diferentes posicionamientos, el portavoz, el chivo emisario, se analizan los roles, las funciones, todo lo que tiene que ver con situaciones vinculares, básicamente vinculares. Bien. Y para ir cerrando esta clase y dando una síntesis de lo que implica la concepción de hombre en el pensamiento de Pichon-Rivière, él nos plantea concretamente esto de que el hombre es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente en relaciones que lo determinan. Entiendo al hombre como configurándose en una actividad transformadora, en una relación dialéctica mutuamente modificante con el mundo y relación que tiene su motor en la necesidad. El proceso de conocimiento humano tiene su fundamento en necesidades materiales que los hombres resuelven a partir del establecimiento de relaciones sociales. Estos tres conceptos, estos tres pensamientos, no solamente dan cuenta de una postura, de una concepción de hombre, sino de una postura de lo que implica la teoría, la psicología de Pichon-Rivière, abarcando aspectos filosóficos, científicos, y incorporando todo lo que tiene que ver con una dialéctica que nos genera una concepción dinámica, cambiante, de enfrentamiento de opuestos, en estas contradicciones cotidianas que nos toca vivir día a día y que hoy prácticamente a 80 años, 70, 80 años de este pensamiento de Pichon-Rivière, porque si bien todo esto es de la década del 70, estamos hablando de 50 años, Pichon ya desde la década del 50, del 40, empezó a trabajar todo este acontecer psíquico, donde transforma la forma de ver a las personas, y no solamente la forma de ver a las personas, sino las formas de intervenir con las personas, poniendo al ser humano en un lugar de importancia, de relevancia, y enfrentando sobre todo a la hegemonía del poder dominante, del poder médico, del saber de ese momento, que era absolutamente determinante de situaciones relacionadas a posicionamientos demasiado rígidos, demasiado limitantes del acontecer humano. Bueno, por hoy es lo que tenía para decirles. Espero que haya sido una clase amena y que, bueno, puedan hacerlos pensar y que puedan buscar más información para ampliar estos conceptos planteados en el día de hoy. Muchas gracias.